Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Como siempre, compartiendo con ustedes una reflexión, una enseñanza de la Biblia. Bueno, en esta oportunidad el tema que vamos a compartir se titula ¿Por qué discuto mucho con mi cónyuge? Bueno, yo creo que estar casado es una de las experiencias más agradables, pero para otros puede ser algo que atormenta. Y Dios ha creado el matrimonio, pero no lo hizo para hacernos sentir mal. Es parte del propósito que tiene para con la humanidad. Y si uno descubre que su matrimonio es infeliz, es porque no sabe cómo tratar a su cónyuge. Aquí yo quisiera, no estoy diciendo acá que voy a dar la solución a una situación de discusión dentro del hogar, porque creo que todas las parejas discuten, se pelean en alguna medida, pero el asunto es cómo termina esa discusión. Nosotros sabemos que en nuestro país, lamentablemente, tenemos unas estadísticas que son alarmantes con respecto a lo que es la violencia de género, por ejemplo. Los casos de violencia de género en el Perú han aumentado significativamente en los últimos meses. Y solo en enero de este año y febrero se han reportado 24.695 casos de víctimas de una agresión. Esto según los centros de emergencia de la mujer. Y de esta cifra mencionada, cerca de 10.636 son por violencia psicológica, 9.930 por violencia física, 4.015 por ataque sexual y 114 casos relacionados a asuntos económicos. Bueno, yo sé que el tema económico también es una causa o una causal de separación, ¿no? Las parejas se separan a veces por un tema económico. Yo pensé que esta cifra de 114 tal vez era más, pero no, me doy cuenta que es menos. Y las cifras mayores están en lo que es violencia psicológica y violencia física. Estamos hablando de una pareja, de un matrimonio. Y como una vez dijo la ministra de la Mujer, una mujer maltratada pierde días de trabajo o llega tarde porque se tiene que atender de fracturas o problemas emocionales. Esta es la triste realidad que nos toca vivir aquí en el Perú y seguramente que en otros países debe ser algo igual, o tal vez nosotros somos los que estamos llevando las estadísticas más alarmantes. Ahora, yo sé que diversos medios de comunicación reportaron durante las últimas semanas algunos casos de extrema violencia de género. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el asesinato de la joven Katherine Gómez, quien murió tras haber sido rociada con gasolina y quemada por su pareja venezolana, Sergio Tarache. Es el tipo que se escapó del país y se fue a Colombia y ahora nuestro país está luchando por la extradición. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, simplemente porque ella no deseaba seguir en una relación sentimental con él. Seguramente que ha habido algunas causas, algunas razones de por qué Catherine decidió terminar con este hombre, pero ya me imagino, ya este tipo debe ser un tipo explosivo, un tipo violento, porque imaginen la manera como reacciona ante la negativa de ella de seguir con él. Otro caso que llamó la atención es el de una niña de 11 años. Y bueno, esto no tiene que ver mucho con el tema de matrimonio, pero sí es una joven, una niña, mejor dicho, de 11 años, que fue torturada en la ciudad de Ucayali por negarse a ser violada por un familiar. Y hasta el momento se encuentra esta chica en cuidados intensivos. La verdad no sabemos mucho de su estado, aquí en Lima. Y este tipo creo que ya lo agarraron y lo más probable es que le espere una sentencia bastante larga. Y finalmente el caso de una enfermera de 32 años, que era madre de dos niños de 6 y 4 años y de un bebé de 8 meses de nacido, que perdió la vida tras no resistir las graves heridas que sufrió luego de haber sido violada sexualmente por dos compañeros de trabajo. Esto pasó en la ciudad de Puno. Estas son las noticias que, con respecto a la violencia de género, que han sonado más en las últimas semanas, pero que en cierto modo expresa la realidad, una realidad que lamentablemente pues no se logra
remediar un problema que no se logra remediar y que pues parece que sigue avanzando. El Estado y algunas entidades que seguramente hacen su mejor esfuerzo para detener o controlar esto, pues no lo hacen, no se puede. Y esto no es una cuestión de, pienso yo, de sacar leyes que sean drásticas para combatir este tipo de acciones, sino que creo que esto tiene que ver ya con una situación de formación. Alguien dijo que la salud mental de nosotros los peruanos, como en todos los países, pues está un poco alterada. Y me acuerdo que hace muchos años la Organización Mundial de la Salud había dicho, estoy hablando más o menos 10 años atrás, que para el año 2020 en adelante los problemas de salud mental serían un tema preocupante. Y que por ese lado creo que no se equivocó. Pienso que sí. La pandemia no solamente afectó el tema de la salud física, sino también pues el tema de la salud mental. Pero esta situación de la violencia de género viene mucho antes de la pandemia, así que no vamos a poner la pandemia como un pretexto. Pero el asunto es, ¿por qué se da esto? Bueno, el tema de esta hora es, ¿qué hacer ante una situación de discusión? ¿Por qué discuto mucho con mi pareja? Y que estas discusiones lamentablemente generan este tipo de acciones. Discusiones que no se saben manejar, discusiones que no se saben controlar, pues pueden llevar a extremos peligrosos. ¿Qué hacemos ante una discusión? Yo, bueno, tengo a mi esposa, también he discutido con ella, creo que muchas parejas lo hacen. Aquel que diga que nunca discutió ni peleó con su esposa, bueno, pienso que debe tener un matrimonio perfecto. Pero creo que los matrimonios perfectos están en el cielo. Y dicho sea de paso, creo que en el cielo no hay matrimonio. Porque ahí dice la Biblia que nadie se casará, ni se darán en casamiento, ni nada de eso. Los matrimonios se dan aquí en la tierra y el tema es, la pregunta es cómo hacer llevadera la relación, aun cuando en medio de problemas, discusiones que puedan haber. Bueno, salir de todo eso, salir de esa situación y tratar de llevar la relación en paz. Pero algo que podría ayudarnos mucho ante una discusión es, por ejemplo, saber controlar las emociones. Alguien dijo, nunca se enfaden los dos al mismo tiempo, pero la verdad que eso en la práctica es poco probable. Para lograrlo, creo que es necesario ser prudente y saber reprimir la ira que se levanta en nuestro interior. Creo que uno debe conocerse a sí mismo y saber si es posible que él pueda reprimir sus emociones fuertes ante un tema de discusión que puede ser serio, o ante cualquier discusión incluso, porque a veces de discusiones pequeñas pueden surgir grandes conflictos. Y creo que es muy sabio lo que dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 4:31, en la primera parte del versículo, cuando dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Amargura, enojo e ira son sentimientos que nos pueden llevar a cometer locuras, como los que hemos visto en los casos, ¿no? Por lo menos del caso de la chica Catherine, que son uno de los casos de tantos de violencia de género. Lo segundo es evitar los gritos. Nunca se griten el uno al otro a menos que la casa esté en llamas, dijo alguien. Hay que tener templanza, moderación de las pasiones. Efesios 4:31 en la segunda parte dice, gritería y maledicencia y toda malicia. Pablo dice, quítense de vosotros amargura, enojo, ira, y añade gritería y maledicencia y toda malicia. Bueno, gritería, ¿ya? Cuando un tipo se amarga y empieza a levantar la voz y puede decir cosas ofensivas, hirientes. Hay quienes llegan a la maledicencia, que tiene que ver con la maldición, maldecir a la persona. Esto sucede, obviamente, sucede entre la gente que yo creo que no conoce a Dios. Pero ¿sucederá en las parejas de cristianos, de creyentes? No lo sé. Probablemente, sí, porque también hay parejas de cristianos que se divorcian. Y se divorcian también por situaciones de este tipo. Creo que una situación de discusión, como tercer punto, sería aprender a ceder. Si uno de los dos tiene que vencer en una discusión, pues deje que el otro sea el ganador.
En el fondo, yo creo que en el fondo de esta actitud hay amor del bueno, que prefiere ceder para obtener la paz. Esa aparente derrota, entre comillas, se convierte en una gran victoria sobre sí mismo. Sí, si tú no deseas estar entablando discusiones con tu pareja o estás envuelto en una discusión y ves que esto tiene para largo, yo creo que a veces sería bueno ceder. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos dio un ejemplo de eso. En un juicio que se le hizo a él, se le acusaba de rebelión, de sedición, de querer constituirse a sí mismo como un rey, y se dijeron un montón de mentiras con respecto a él. A mí me sorprende que Jesús no se defendió, que pudo haberlo hecho, que pudo haberse conseguido un abogado, alguien que lo defienda, pero él no, él se quedó callado, y el mismo Pilato en un momento quiso liberarlo, pero la presión de los judíos y de los religiosos pudo más. Finalmente lo llevaron a la muerte. Y todas las cosas y mentiras que decían, pero Jesús cedió a todo eso. No dijo nada, confiando en que el Dios de la justicia es el que lo va a vindicar a él. Y así fue. Pablo dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Subrayo esa última parte que dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No es que sean, yo creo, no es que mi cónyuge sea superior a mí, no, pero para evitar que esta discusión se pueda conseguir, que pueda derivarse en una conflagración terrible, pues prefiero ceder, prefiero darle la razón, aunque probablemente no la tenga. Pero si esa persona, tu cónyuge, tiene sentido común, que creo que es así, y es una persona que también es consecuente con sus valores, y si es una persona temerosa de Dios, se va a dar cuenta que al final probablemente la razón la tienes tú, no ella. Y ese ejemplo que le estás dando le va a ayudar a ella a pensar mejor en una situación de discusión para no siempre querer salirse con la suya. Aquel, creo yo, que discute y puede estar equivocado, pero siempre quiere ganar y salirse con la suya, para mí es una persona que no es normal. Porque simplemente quiere ganar por ganar, aunque no tenga la razón. Y de eso pues hay mucho, obviamente. Algo importante también, un cuarto principio sería no criticar. Si tienes que criticar, bueno, hazlo con amor y lealtad. Hay que decir las cosas serenamente, sencillamente y sobre todo pensando en el otro, en su bien. Existe lo que es la crítica destructiva, donde solamente buscas dañar a la persona, ofender, herir. En una discusión lo que sucede muchas veces es que se ataca a la persona. No se ataca el problema, se ataca a la persona y se hiere a la persona. Existe la crítica constructiva, donde sí puedes decirle algo negativo, pero no con el fin de dañarlo, sino con el fin de que corrija aquello que está haciendo, que está mal. Y si la crítica va por ese lado, no es mal, no está mal, hay que aceptarla, porque te está haciendo ver tus errores y te lo está diciendo por tu propio bien, para que tú mejores. El apóstol Pablo dice en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Perdón, no Pablo, sino el autor de Proverbios, estoy pensando en Pablo. Proverbios, el autor de Proverbios dice en el capítulo 12, versículo 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Es verdad, hay hombres cuyas palabras pueden ser tan hirientes y duras, pero dice aquí, la lengua de los sabios es medicina. Una espada era un instrumento de guerra en la antigüedad que se usaba mucho se usaba para matar, para cortar, para matar. Bueno, hay palabras, el autor de Proverbios lo compara, palabras que son como la espada, hirientes, ofensivas. Déjame decirte que a veces una palabra hiriente puede doler más que un golpe. Sí, hay mujeres que son muy sensibles, hay hombres que
lanzan su artillería de palabras hirientes y se olvidan y se van. Pero la mujer quedó herida, quedó maltrecha. Y el hombre regresa a la casa como si nada hubiera pasado, pero dejó un corazón herido. Y déjame decirte que si un hombre piensa que así, tratando de una forma agresiva, ofensiva, porque también eso parte de un maltrato psicológico, cree que así va a hacer que su pareja lo ame, te recontra equivocado. El maltrato verbal o psicológico no hacen otra cosa sino que distanciar más a la persona de ti. Otra cosa importante es que en una discusión no eches en cara el pasado. Nunca se echen en cara los errores del pasado. Hay que amar a nuestro cónyuge con sus defectos y con sus virtudes. Amarle de verdad, aceptarlo como es. Sí, tu pareja tiene que aceptarte a ti como eres y tú tienes que aceptarla a ella como es. Creo que uno de los grandes errores que existe en algunos de los miembros de una relación matrimonial es que él o ella, cualquiera de los dos, quiere cambiar a su cónyuge. Quiere cambiarlo para que sea el hombre o la mujer de acuerdo al criterio de él o de ella. Él está buscando la mujer de sus sueños, pero tiene que hacerse o él la quiere fabricar o la quiere construir de acuerdo a lo que él desea. Y eso creo que no es así. Yo pienso que el único que puede cambiar el corazón del hombre o de la mujer es Dios. El único que va a cambiar tu corazón y sacar lo malo que hay de ti para empezar a poner virtudes y cosas buenas es Cristo. Y es lo mismo que va a hacer en tu esposa. Pero si tú pretendes hacer el trabajo de Dios, vas a tener problemas. El Señor, por ejemplo, a su pueblo Israel lo amó mucho y lo sigue amando. El Señor sabía que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, obstinado, un pueblo idólatra, se paganizó porque lamentablemente se dejó absorber por las creencias del paganismo de Canaán. Y sin embargo el Señor nunca desechó a su pueblo. Es más, lo soportó y lo aguantó hasta el final. Mira lo que dice Isaías 46:4 cuando dice, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré, dice el Señor. Y el plan de Dios con respecto a su pueblo Israel todavía se mantiene. Dios no abandonó al pueblo de Israel. Dios tiene un propósito para con su pueblo. Y finalmente Israel también va a abrir su corazón para aceptar al Mesías. No al Mesías que ellos están esperando, sino al Mesías prometido que es Cristo. Porque también ellos van a tener que convertirse a Cristo para ser salvos. No por ser judíos se van a salvar. Tienen que entregar su vida a Cristo. Por eso Pablo dice, aquí ya no hay judío ni gentil. Aquí no hay diferencias. Todos tienen que convertirse a Cristo para ser salvos. Algo importante también es que en la relación no tienes que ir a la defensiva. No tengas una actitud de obstinación. Obstinado es aquel que se mantiene excesivamente firme en una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. No vayas a la defensiva contra tu cónyuge. O sea, no te la agarres con ella y estés ahí viendo algún defecto para ya empezar a atacar. No, hay quienes viven obsesionados de eso. Pero yo digo, ¿será feliz un hombre así o una mujer así? Los constantes celos que puede haber, por ejemplo, en un hombre hacia su esposa o viceversa, que pueden ser celos enfermizos que pueden hacer que la relación se deteriore, ¿no? Que finalmente pues uno de los dos ceda y diga, bueno, ya no quiero seguir, me voy. Cuando tenemos que preocuparnos por los seres que están más cercanos a nosotros, que son los hijos, porque los hijos están viendo eso, los hijos están viendo que los padres, porque esto ya sería un error de los padres discutir delante de ellos, pelearse delante de ellos. Esto genera inseguridad, genera temor, miedo en los niños cuando ven a sus padres peleándose. Los padres tienen que discutir, sí, si tienen que discutir algo, creo que sería lo mejor irse, retirarse, irse a un lugar donde no estén los niños y hablar ahí, pero no delante de ellos. La obstinación, la terquedad que puede haber en el corazón de alguien que está discutiendo y aun cuando puede estar equivocado, pero se mantiene en su error,
Antiguamente la Biblia lo llamaba contumacia, aquel que está equivocado pero se mantiene en su error. Y Samuel, cuando le dice esto a Saúl, porque Saúl era así, un tipo obstinado, un tipo duro, rebelde, en 1 Samuel 15:23 le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. El Señor le dice Dios a través de Samuel a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y efectivamente así fue, porque Saúl se obstinó en hacer lo que no debía hacer. Esto lo perjudicó a él y perjudicó al pueblo de Israel. Ahora ponte a pensar en un hombre o una mujer que se obstina en afectar o dañar a su cónyuge en una discusión, aun cuando él sabe que está equivocado. Porque una cosa es que tú estés equivocado y no lo admitas, y otra cosa es que estés equivocado y tengas el valor de admitirlo. Pero aquellos que no lo hacen es porque no quieren dar su brazo a torcer, es por una especie de un falso orgullo, no quieren perder, porque han sido mentalizados equivocadamente a pensar que siempre tienen que ganar y que el perder es solamente para los débiles. Y aún esto lo trasladan al matrimonio. Piensan que siempre tienen que ganar una discusión, aun cuando puedan estar equivocados. Algo importante también es que en una discusión no te vayas a dormir enojado. Nunca se vayan a dormir con un desacuerdo sin resolver. Debe haber claridad en las relaciones, humildad para reconocer la culpa propia y olvidar los rencores y los enfados. Aprende a tener confianza en el otro. Si se pierde la confianza, bueno, ahí sí es algo peligroso. Pablo dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa expresión, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, está diciendo, no te vayas a dormir enojado, molesto. Yo me pregunto si una persona molesta, enojada, sin haberse reconciliado con su cónyuge, ¿puede dormir bien? Lo más probable es que no. Bueno, si es un hombre sincero consigo mismo y con Dios, si es un hombre que quiere tener una conciencia limpia y tranquila, yo pienso que no se va a ir a dormir sin antes arreglar el problema. Algo importante también creo yo es que en una relación de pareja tiene que haber el elogio. Cuando existe solo la crítica, y la crítica ya mencionamos, destructiva, ese matrimonio puede colapsar en cualquier momento. Hay que aprender a elogiar. Por lo menos una vez al día trata de decirle algo bondadoso a tu cónyuge, un cumplido agradable, algo así como detalles pequeños que muestren cariño, cordialidad, galantería. Leo, por ejemplo, en Cantar de los Cantares, tú sabes que Cantar es un libro poético, pero habla de una relación sentimental entre Salomón con la Sulamita. Y dice aquí, por ejemplo, Cantares 1:16, he aquí que tú eres hermoso, le dice ella a él, amado mío y dulce, nuestro lecho es de flores. Es una expresión de cariño, de afecto, pero son detalles que no se deben perder en una relación. Te pregunto, ¿hace cuánto tiempo que no le dices a tu esposa una palabra agradable, dulce? Una expresión de afecto, una galantería. No tienes que decirle si es hermoso, hermoso, si es que no lo es, pero debe tener algunos detalles, algunas virtudes, sabes que los tiene. Destaca, por ejemplo, si tu esposa cocina bien, díselo. Mi amor, tu comida ha estado deliciosa, rica. Eso te aseguro que a ella le va a agradar. Y viceversa, porque también la mujer tiene que igualmente saber exaltar a su esposo en aquellas cosas que ella descubre en él. Algo importante también es que uno tiene que aprender a reconocer sus errores. Ya esto lo hemos ido mencionando, pero cuando hayas hecho algo equivocado, prepárate para admitirlo y pedir perdón. Sinceridad y sencillez, porque no es mejor quien no se equivoca nunca. Hay quienes nunca quieren aceptar sus errores. Y eso, no sé, yo conocí una pareja que justamente vivía en una situación así. Y siempre ella me decía que él la criticaba, hasta la agredía verbalmente,
pero él nunca se equivocaba, según él. Y ella, bueno, hasta ya estaba pensando dejarlo, no sé si lo habrá hecho. A mí me sorprende que puede haber durado ese matrimonio tanto tiempo. Esta mujer sí tenía realmente un espíritu de mártir para aguantar tanto maltrato psicológico y verbal. Tampoco yo le estaba recomendando que se separe, no, porque su esposo era un incrédulo. Pero yo le dije, ora al Señor y que Dios te guíe. No tomes decisiones apresuradas. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Destaco lo importante que dice acá, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Sí, a veces tú tienes que humillarte y tienes que reconocer tus faltas, tienes que decirle a tu esposa o a tu esposo que sí, cometiste un error, perdóname mi amor, sí, hice algo malo, perdóname. No es malo pedir perdón, no es malo, no es humillarse como alguien piensa, no, pedir perdón es algo humillante, no es humillarse, eso exalta a la persona. Es algo digno de alguien que sabe reconocer sus errores y sabe pedir perdón. En cambio, aquel que comete errores y faltas y nunca los admite, ese es el peor de todos. Ese cree que está haciendo bien, no está haciendo bien, se está engañando a sí mismo, engaña a Dios y no va a tener la bendición de Dios. Y finalmente, ya para ir redondeando lo que estamos hablando, en una discusión no pierdas el sentido común. Dos no pelean si uno no quiere y el que está equivocado es el que más habla. Lógicamente, el que está más sereno es el que mejor puede ceder. En una discusión no hay que perder el sentido común y el amor por la paz. Sí, ese tipo que roció gasolina a su pareja y que la quemó, yo digo, ¿qué lo puede haber llevado a él a cometer ese delito, ese crimen? De tantos casos de hombres que perdieron la razón en un momento dado porque su pareja no quiere regresar, entonces ellos piensan y dicen, bueno, no vas a hacer para mí, no vas a hacer para nadie, y la matan, le meten un balazo, la cuchillan o como en este caso le prenden fuego. Pero vas a ver tú la reacción demente de estas personas, egoísta, porque ellos no pudieron hacerlas felices y ellas decidieron romper la relación. Pero el hombre a veces piensa y dice, bueno, no vas a ser feliz con nadie entonces. Y te quito la vida. Eso es perder el sentido común, es perder la cordura. Y eso puede pasar en la mente de alguien que no sabe controlar sus emociones. Y lo que es peor, creo que alguien que no tiene a Dios en su vida. Porque una persona sin Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Como decíamos al principio, hay que saber dominar las emociones. Si tú sabes controlarlas, pues tú tratarás de conciliar con la persona, pero no con gritos, ni con amenazas, ni con insultos, porque eso es lo peor. Si tú quieres ganarte el cariño de tu pareja, de tu esposa, de tu esposo, pues que tus palabras no expresen la ira, tus palabras sean blandas. Si has cometido errores, admítelos. Humíllate si es que amas a tu pareja. Si crees que la vas a conservar en base a amenazas y gritos, estás equivocado, la vas a perder. La palabra áspera dice, hace subir el furor. Yo me acuerdo que hace años hay una pareja de ancianos que habían durado como 60, 70 años, creo que estaban celebrando 70 años de casado. Ya eran ancianos, estaban por los 90 años. Y se le preguntó al hombre, ¿qué hizo para que haya durado tanto su matrimonio? Y él dijo 3 palabras: paciencia, paciencia, paciencia. Proverbios 25:15 dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Con larga paciencia. Sí, hay que ser paciente. En la relación matrimonial hay que ser paciente. Hay que ser paciente para soportar.
como el Señor le dice al pueblo de Israel, os soportaré. A ver, tú estás llamado a eso también, y viceversa. Tienen que soportarse los unos a los otros. Si hay amor, eso va a suceder. Si no hay amor, si hay otros intereses, otras motivaciones, pues esa relación se viene abajo. Te he dado algunas pautas, algunas ideas que podrían ser útiles en una situación donde puede haber conflicto en la relación. Creo que es bueno entender esto, es bueno analizar esto y es bueno aplicar también. Si tú deseas que tu matrimonio sea bendecido y sea un matrimonio largo y dure y sea de bendición, pues entonces aprende a entender los principios de Dios en su palabra y aplícalos en tu vida y aplícalos en tu hogar. Y verás los resultados y la bendición de Dios también. Espero que este tema haya sido de ayuda, de inspiración, de bendición para ti. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.